Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre la diabetes. Como definición, podemos encontrar que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que presenta niveles elevados de glucosa en sangre. Recordemos que la glucosa también es conocida como azúcar. Una clasificación de la diabetes es la siguiente. Podemos encontrar diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, siendo la diabetes tipo 2 la más común. Hablemos entonces de la diabetes tipo 2. En esta enfermedad existe una mala regulación o un mal uso de la glucosa en sangre. Recordemos que la glucosa es el azúcar. Entonces, al no poder utilizarse de forma adecuada, esta glucosa se va a incrementar de forma normal en nuestra sangre o en nuestro sistema circulatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay dos factores que se interrelacionan. En primer lugar tenemos el páncreas, que puede producir insulina, pero la cantidad de insulina que produce es insuficiente para nuestro organismo. Recordemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas y esta regula el movimiento de la glucosa entre las células. Esto quiere decir que la insulina ayuda a introducir la glucosa o azúcar dentro de las células para que pueda ser utilizada. Otro factor es que las células pueden responder de forma inadecuada a la insulina y consumir menos azúcar. Esto quiere decir que sí hay insulina en el organismo, pero las células no la reciben de forma adecuada o no la utilizan de forma adecuada. Entonces, si las células no responden de forma adecuada a la insulina que produce nuestro páncreas, habrá una menor cantidad de glucosa absorbida o consumida por las células, y esto logrará o provocará que el nivel de glucosa en sangre sea mayor. Ahora hablemos de la diabetes tipo 1, conocida también como diabetes infantil o de adultos jóvenes. En esta enfermedad, el páncreas no produce insulina, por lo tanto, la persona que la padece será clasificada como insulinodependiente, ya que requiere insulina externa o estarse inyectando insulina para poder suplir aquella que no produce el páncreas. Los síntomas que te presentaré a continuación son genéricos, ya que en cada tipo de diabetes hay ciertos síntomas particulares. Estos se presentan normalmente a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que una persona puede que no se dé cuenta que ya tiene la enfermedad y solamente se entera cuando va a consulta con el médico y le detecta algunos síntomas, o que incluso él puede darse cuenta de alguno de los siguientes síntomas. Algunos de los síntomas son el aumento de la sed, también conocido como polidipsia. Esto sucede porque la glucosa se va incrementando en sangre y el cuerpo la elimina a través de la orina, por lo tanto requerimos de tomar más líquidos. Otro punto o otro síntoma es la micción frecuente o conocida como la poliuria. Esto sucede porque nuestro organismo, al detectar una gran cantidad de glucosa en sangre, la va a eliminar por medio de la orina. Otro síntoma es la polifagia o el aumento en el hambre, ya que nuestras células detectan que no hay suficiente energía en forma de glucosa dentro de las células, van a solicitar un aumento de ingesta de alimentos para poder suplirlo. Otro síntoma es la pérdida de peso involuntaria. Esto se debe a que las células no absorben de forma adecuada el azúcar y ésta se desecha por la orina. Continuando con los síntomas, se puede presentar una fatiga excesiva o prolongada debido a que nuestro cuerpo no está adquiriendo la suficiente glucosa, que recordemos que es la energía que requieren nuestras células para funcionar, y como la mayoría de los órganos está formada por células, pues se incrementa el gasto energético y esto aumenta la fatiga o la falta de energía en nuestro cuerpo. La visión borrosa se puede presentar por el daño de algunos vasos o capilares que se encuentran en nuestros ojos debido al incremento de azúcar en sangre. También se encuentran las heridas que tardan en sanar. Recordemos que las bacterias se alimentan de glucosa o de azúcar, entonces al haber un índice o un nivel elevado de azúcar en sangre, las bacterias se pueden reproducir de forma más rápida y esto limita la curación de las heridas o retarda la curación de estas mismas.
Las infecciones frecuentes se deben principalmente por el mismo motivo que tenemos un azúcar en sangre muy elevada y la reproducción de bacterias es muy rápida y frecuente. El entumecimiento en manos y pies se deriva del daño neurológico o el daño de los nervios que se encuentran en las extremidades precisamente por la misma enfermedad. Las zonas de piel oscurecidas, principalmente en axilas y cuello, hace referencia a una resistencia de la insulina que produce nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sobrepeso es uno de ellos, ya que puede ayudar a desarrollar la enfermedad de la diabetes. La inactividad está conectada con el sobrepeso, ya que a menos actividad podemos incrementar de forma más rápida nuestro peso. Los antecedentes familiares, esto hace referencia a personas o familiares que ya padecen la enfermedad de la diabetes, incrementando las posibilidades de que nosotros también podamos padecer esta enfermedad. La prediabetes, esta es un nivel de glucosa alto, pero no clasifica en la diabetes, está justo antes de ella. Si se llevan un estilo de vida saludable y correcto, se puede controlar o disminuir. Pero si se continúa con el estilo de vida que se lleva actualmente, se puede llegar a degenerar y convertirse en diabetes. En el embarazo también se presenta la diabetes gestacional. Esto es por distintos factores que se pueden presentar durante todo el embarazo. Las zonas de piel oscurecida en cuello y axila, como te comentaba, son referencia de una resistencia a la insulina que produce nuestro páncreas. Dentro de las complicaciones podemos encontrar enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, daño en nervios y extremidades o también conocido como neuropatía, daño de nervios también que pueden ser provocados por la misma enfermedad y estos se pueden localizar en el sistema digestivo provocándonos náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento, además de que también puede haber la presencia de disfunción eréctil. Dentro de las complicaciones podemos encontrar la enfermedad renal, que en una etapa avanzada puede llevar al paciente a requerir una diálisis o un trasplante de riñón. También podemos encontrar el daño ocular, se representa como cataratas, glaucoma o incluso puede llegar a presentar ceguera. Esto debido al daño que se encuentran en los vasos sanguíneos. Enfermedades de la piel como infecciones bacterianas y hongos que son muy frecuentes. Cicatrización lenta. Esta se puede presentar en infecciones ya graves que incluso pueden llegar a generar la pérdida de algún miembro. En la prevención tenemos principalmente el consumir alimentos saludables, alimentos que sean bajos en grasa y principalmente en calorías. Mantenerse activo, esto quiere decir ejercicio moderado a riguroso por lo menos una vez al día. Bajar de peso. Mantener un peso cercano al peso ideal o encontrarse en este puede ayudarnos mucho a evitar esta enfermedad. También evitar la falta de actividad durante periodos largos. Por eso es importante constantemente estar en movimiento y no estar mucho tiempo o periodos largos sentados sin hacer nada. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información sea de tu ayuda y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.